Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros le busquemos. Así es. Que nosotros le busquemos. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, dice, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo les oiré, yo les bendeciré. Sí, es que Dios quiere bendecirnos, hermanos, de veras. Dios se entristece cuando nosotros padecemos, Dios se entristece cuando nosotros sufrimos, pero Él no puede bendecirnos si nosotros no le buscamos. Si nosotros le damos más prioridad a las cosas que no son de Él, entonces Él no nos va a bendecir. Pero si nosotros le buscamos, Él nos va a amar. La Biblia dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sí lo vamos a hallar. Dios se deja hallar de aquellos que le buscan. Y eso es lo que vamos a hacer, hermano. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a buscar con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Gloria al Señor. La oración. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? La palabra oración viene de una palabra hebrea que es tefilá y de una palabra griega que es proseunjomai. Bueno, no sé griego ni hebreo, pero ¿qué significan las dos en el hebreo y en el griego? Lo que significa es pedir, rogar, suplicar, interceder. Esa es oración. ¿Ven? ¿Qué es oración? Es pedir. ¿Qué es oración? Es suplicar. Dios quiere que nosotros oremos. Dios quiere que supliquemos. Dios quiere que nosotros aprendamos a acercarnos a Él. No solamente por ratitos o por días, sino Dios quiere que nosotros lo hagamos, que hagamos de eso un hábito, que nuestra vida sea una vida de oración, que nuestra vida sea una vida de entrega. Porque cuando nosotros, hermanos, nosotros hacemos nuestra vida de oración, cuando nosotros tenemos una vida entregada a Dios, entonces, lo que les dije hace un momento, Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios. Dios nos va a bendecir. Si las bendiciones, que todas las promesas que están en la Biblia, Dios no las tiene para... miren, Dios no es egoísta. Él ha creado las bendiciones para compartirlas. El Señor no tiene las bendiciones nada más como para jugar con nosotros diciendo, miren, tengo esto para ustedes y no se los voy a dar. No. El Señor tiene las bendiciones para nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que realmente quererlas. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrarle al Señor que las queremos? Bueno, tenemos que estar con Él. Estar con Él. Entonces, oración es pedir, suplicar, rogar y hay una expresión que los griegos usaban y era pedir con deseo. Entonces, Dios nos quiere bendecir y nos quiere dar las cosas que nosotros necesitamos, pero cuando Dios mira y nos las da, cuando Dios mira que nosotros realmente las queremos y las necesitamos. Dios trabaja de esa manera. Mire, ¿saben por qué razón? Porque Dios no desperdicia nada. Dios no despilfarra nada. Fue Él el que dijo, no deis las perlas a los cerdos. Entonces eso significa que Él no desperdicia. Entonces imagínense ustedes que Él quiere darnos a nosotros bendición, pero si nosotros no la queremos o estamos en un lugar equivocado o en una posición equivocada, Él no lo va a dar porque si no esa bendición se pierde. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros lo anhelemos, que nosotros le digamos, Señor, papito lindo, yo sí quiero esto, lo necesito, yo quiero que me des tu paz.
Yo quiero esa bendición y la necesito y la deseo, la anhelo. Señor, yo quiero tu gozo. Señor, yo quiero tu santidad. Señor, yo quiero tu presencia. Pero que nosotros se lo pidamos, se lo anhelemos, que lo pidamos con deseo. Entonces Dios dice, wow, aquí yo no voy a desperdiciar. A este lo voy a llenar. Y es cuando uno... Y verá que qué rico cuando uno está suplicando al Señor y uno a veces tal vez está cargado y uno a veces tiene problemas, pero uno está, Señor, y uno está ahí. Entonces el Señor dice, wow, este quiere la bendición, y deja caer su presencia y verá que qué rico se siente, sí, amén. Qué llenura, porque Dios no desperdicia. Sí, amén. Dios no desperdicia. Entonces, pero nosotros, repito, necesitamos pedírselo, pero con deseo. Eso es oración. Eso es oración. Ahora, mire, algo importante que nosotros tenemos que saber, y yo quiero que me acompañe al Salmo 65, el Salmo 65, versículo 2, iba a decir capítulo 65, pero en los salmos, según los estudiosos, dicen que no hay que decir capítulo, sino hay que decir salmo. Bueno, el Salmo 65, versículo 2. Oiga lo que dice. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, dice el salmista. Tú oyes la oración. Dios escucha la oración. Ahora, pero, ahora yo creo que leamos Proverbios capítulo 15 y versículo 8. Proverbios 15, 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Entonces ahí ya cambió la cosa. Y el capítulo 15, el versículo 29, siempre en el mismo capítulo, nada más que el versículo 29, dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Gloria a Dios. Entonces, el salmista dijo que Él oye la oración, pero no toda la oración. No todas las oraciones las escucha Él. ¿Solo cuáles? ¿O de quiénes? Solo las oraciones del justo. Solo las oraciones del que es justificado. Por eso, hermano, nosotros debemos de aprovechar lo que somos. Nosotros debemos de aprovechar lo que el Señor nos ha dado. Mire, hermano, ¿cuántas personas allá en el mundo a veces toman más tiempo en tal vez elevar una plegaria o una oración a Dios por alguna necesidad que nosotros que somos hijos de Dios? Pero ellos no son escuchados. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo, pero no se quieren apartar del pecado. Entonces dice que aunque ellos piden y oran, Dios no los escucha, pero no porque Dios sea malo o no los quiera bendecir también. Acuérdense que Dios es misericordioso, pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios que no desperdicia. Entonces, aunque un impío o un pecador eleven su plegaria y lloren y pidan algo que necesitan, Dios, aunque quiere dárselos, no se los va a dar, sencillamente porque ellos no quieren apartarse del pecado. Pero al justo, es decir, al justificado, nosotros somos justificados, no por nuestras obras, sino porque Jesús murió y resucitó por nosotros. Entonces Él nos justifica. Entonces nosotros, estando en esa posición de justos, de justificados por Jesucristo, tenemos, hermanos, el grandísimo privilegio de que nuestras oraciones son escuchadas. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero a veces nosotros no queremos orar. A veces nosotros no queremos rogar, no queremos suplicar. Y Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere echar la mano, aún hasta en las cosas materiales.
Dios nos quiere dar lo que necesitamos aún. Oiga lo que digo, uso ese prefijo, eso, esa articulación, es aún las cosas materiales, porque las más importantes son las espirituales. Pero Dios nos quiere bendecir aún en las materiales, pero nosotros no queremos rogar, no queremos orar. Acostados queremos recibir la bendición. Ahora, yo no tengo nada con que usted duerma o no me va a malinterpretar, pero lo que quiero transmitir es que a veces nosotros queremos las cosas fáciles. Sí, así es. Nosotros queremos las cosas para ayer. Nosotros queremos las cosas como el microondas. Ya, y Señor, y ya lo necesito ahorita. No, tenemos nosotros que orar, tenemos que tener ese hábito de clamar. Por eso dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Pero aún y yo te responderé no dice cuándo. No dice clama a mí y terminando tú de clamar, entonces yo te voy a responder. No dice así. Dice clama a mí y en mi soberanía, cuando yo quiera, cuando yo vea que es el tiempo, entonces yo te responderé. Pero nuestra tarea es orar. Nuestra tarea es pedir. Nuestra tarea es clamar y suplicar, que no nos dé vergüenza suplicar delante de nuestro Padre, si Él es nuestro Padre, si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Rey. A veces nosotros le suplicamos a otra persona: por favor, ayúdeme. Por favor, en el trabajo a veces somos así. Imagínense ustedes, con los hombres nosotros suplicamos, ¿y por qué no venimos delante del Rey de Reyes? Amén. ¿Por qué no venimos delante de nuestro Padre y le decimos: papito? Y clamamos y le decimos: Señor, ayúdame. Amén. Cuando no venimos con esa actitud, hermano, yo le aseguro que Dios nos va a bendecir. Sí, amén. Entonces Dios escucha la oración, pero la oración del justo, es decir, la oración suya. Es decir, la oración suya. Repita conmigo: Dios escucha mi oración. Dios escucha mi oración. Porque soy justificado. Porque soy justificado. Pero necesitamos clamar, pero necesitamos orar. Él la va a escuchar, pero necesitamos nosotros practicarla. Sí, amén. Ahora, Dios no va a escuchar la oración incluso de un justificado, o sea, de nosotros, si nosotros también andamos haciendo las cosas que a Él no le agradan. Así es. Definitivamente. Sí, amén. Y no lo va a hacer Dios, porque generalmente nosotros, cuando andamos haciendo cosas malas, nosotros pedimos cosas que solamente quieren satisfacer nuestro ego o nuestra carne. Entonces Dios es sabio. Amén. Por eso a eso se refiere Santiago cuando dice: no recibís porque pedís, pero pedís mal. Entonces a veces uno dice: pero si yo soy justo y la Biblia dice que yo pida y se me va a dar todo lo que yo pida. No. Dios va a dar todo lo que nosotros necesitamos, pero cuando nosotros estemos alineados con Él. Y generalmente cuando nosotros estamos alineados con Él, nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad. Amén. Cuando nosotros andamos en la carne, honestamente nosotros no pedimos de acuerdo a su voluntad. Nosotros pedimos de acuerdo a cómo nosotros estamos. Sí, amén. Porque ya nuestra mirada se desvió, nuestro corazón se desvió. Pero cuando nosotros estamos metidos en la presencia del Señor, nosotros no estamos pidiendo zapatos. No estamos pidiendo: Señor, quita esto que está en mi corazón. Entonces Dios dice: eso es lo que necesitas. Los zapatos, ahí otro te los va a regalar. Dios así trabaja. Sí, amén. Pero si nosotros nos enfocamos en los zapatos, en el pantalón, olvídese, hermano, Dios no va a contestar esa oración. Por eso dice, por eso el Señor fue bien claro y dijo que Él tenía cuidado de los pajarillos
Así. ¿Cuánto más? Si Él tiene cuidado de los pajarillos, ¿cuánto más de sus hijos? Entonces, que nuestro enfoque sea los cielos, que nuestro enfoque sea lo espiritual. Y cuando nosotros nos enfocamos en esto y nuestra oración va ahí, en esa dirección, hermano, se lo digo, porque la Biblia lo dice y porque lo hemos visto, no nos va a hacer falta nada. Aleluya. Aleluya. Nada, nada, nada. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice. Sí, gloria a Dios. Sí, hermano. Ok, entonces mire, algo impresionante que a mí me llama la atención es que un hombre llamado Cornelio, Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 5. El Señor escuchó su oración y lo bendijo, pero porque él estaba alineado y estaba en la posición de la que estamos hablando. Oiga lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 1, 2 y 3 y 4 si quieren. En el nombre del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué hacía este hombre? Era piadoso, era temeroso, daba limosnas al pueblo, pero el enfoque que quiero dar es que y oraba a Dios siempre. Ahora, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre de Pedro. Bueno, y ahí recibe las instrucciones, ¿no? Dios, fíjese que este hombre no estaba pidiendo a Dios la bendición que Dios le dio. Porque cuando este hombre tenía una vida, una rutina de oración, es decir, era un hombre de oración, era piadoso, era temeroso. En ese proceso, en esa clase de vida que él tenía, dice que Dios lo miró y le mandó un ángel. ¿Para qué? Para bendecirlo de una forma que él ni se imaginaba. Es decir, el ángel le dijo: ¿sabes qué, Cornelio? Tú eres gentil, pero yo te voy a dar una bendición, te voy a dar la llenura del Espíritu Santo y necesito que vayas a traer a Pedro. Y él te va a explicar lo que tienes que hacer. Pero Cornelio de esto ni en cuenta. Él ni siquiera conocía a Pedro. Cornelio ni siquiera conocía a Pedro, ni siquiera sabía de la bendición que iba a recibir del Espíritu Santo. Nada que ver. A lo mejor las oraciones de Cornelio nada más se basaban en: Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero servirte. Porque dice en el versículo 2 que él era piadoso y era temeroso con su casa. A lo mejor las oraciones de él eran: Señor, aunque yo soy gentil, Señor, aunque yo no soy nada, soy un hombre débil y con problemas, yo quiero y mi casa te queremos agradar, Señor. Cuando Dios mira esa actitud de Cornelio y esas oraciones continuas de pedir ese temor, de pedir esa santidad, Dios no solo le da eso, sino que le da algo que él jamás de los jamases se imaginaba, que era la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el poder de la oración. Entonces, por eso dice la Biblia que el Espíritu, cuando nosotros, hermanos, miren, tenemos una vida de oración,
llegamos a un punto en que nosotros estamos orando, pero el Espíritu está intercediendo por nosotros y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, ni nosotros nos imaginamos de qué forma el Señor está trabajando en nuestras vidas, pero Él lo está haciendo. ¿Cuándo? Cuando nosotros oramos. Un ejemplo que les puedo poner es, si nosotros tenemos una vida de oración, nosotros tal vez ni supimos a qué horas un ángel nos libró de la muerte en el freeway. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una vida de oración, tenemos una vida de comunión con Él. Otro ejemplo que les puedo poner es, a lo mejor íbamos a chocar nosotros. Y el Señor permitió que un clavo le entrara a nuestra llanta. Así es. Y ponchamos. Y nosotros decimos, sí, una llanta. Pero no sabemos que el Señor nos libró de otra cosa peor. Ahora, esas cosas que nosotros ni nos imaginamos y tal vez ni llegamos a saber muchas veces, pasan cuando nosotros oramos. Pero cuando nosotros no tenemos un estilo de oración, una vida de oración, nos pasan unas cosas tan sencillas, pero también eso es para llamarnos la atención. Dios quiere a veces llama nuestra atención con cosas sencillas. O sea, si es por lo uno o por lo otro, de todas maneras Dios es bueno. Amén, amén. Pero nosotros que podamos agarrar lo primero, ¿verdad? De que nosotros tengamos una vida de oración y cosas sobrenaturales pasen. La vida de oración, hermano, es una vida de misterios. Es una vida espiritual. Necesitamos orar. Necesitamos estar en relación, en comunión con Dios. Necesitamos estar pidiendo, necesitamos estar clamando para que el Señor no solo nos dé lo que necesitamos, sino aún cosas que no conocemos. Por eso otra vez regreso a ese versículo, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. No solo te va a dar las que estás pidiendo, porque la oración es para pedir, la oración es para rogar, para suplicar. Pero cuando nosotros tenemos una oración genuina, un estilo de vida de oración, entonces Dios no solo nos da las cosas que necesitamos, sino cosas extras, porque Dios es un Dios bondadoso. ¿Sí me está entendiendo? Sí, amén, gloria a Dios. Ok, entonces por eso puse el ejemplo de Cornelio. Entonces vale la pena orar, hermano. Vale la pena orar. Ahora, otro ejemplo de bendición que nosotros podemos obtener en la oración, por ejemplo, está en Génesis capítulo 25, versículo 21. Y aquí habla de Isaac. A Génesis 25, 21. Oiga lo que dice. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Dios responde las oraciones de los justos. Dice que cuando Isaac oró por Rebeca, que era estéril, Dios le respondió. Entonces, Dios responde la oración del justo. Amén. Y Dios da lo que nosotros pedimos. Si nosotros somos específicos, en algunas veces Dios da eso. Pero nosotros necesitamos estar alineados. Yo les voy a poner un ejemplo. Se me vino ahorita a la mente. Y está mi esposa de testiga. Antes de yo engendrar a Giovanito y a Dasha, por ejemplo, yo le estaba orando al Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero un varón. Y mi esposa lo sabe, porque yo se lo comentaba a ella. Yo quiero un varón. Antes de engendrarlo, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, por favor, yo quiero un varón. Y el día que me des varón, yo le voy a poner Giovanni, porque Giovanni significa Dios contigo. Entonces, y el Señor oyó mi oración. Gloria a Dios. Y le puse Giovanni. Y le dije, soy dedicado al Señor. Y está dedicado. Amén. Entonces, mi segundo baby, que es nena, también le estaba pidiendo al Señor, Señor, ahora ya tengo varón, ahora necesito una nena.
Y el día que me des una nena, yo también te la voy a entregar a ti. Y le puse Dasha, porque Dasha significa regalo de Dios. Entonces, es un ejemplo de que Dios sí responde la oración. Amén. Y hay muchas otras oraciones que Dios nos ha respondido. Pero necesitamos nosotros estar en esa línea, en esa dirección. Ahora, hay unas oraciones que tampoco a mí el Señor no me las ha contestado. Pero ¿sabe por qué no me las ha contestado? Porque yo no le he pedido conforme a su voluntad. Entonces también ahí he visto cómo Dios cumple su palabra. Porque Dios no desperdicia. Porque Dios tampoco miente. Entonces, si nosotros nos alineamos a la palabra, lo que Él dice, si Él dice, si tú oras, si tú me buscas, me vas a encontrar, ¿qué va a pasar? Lo vamos a encontrar. Si el Señor dice, pide y te daré por herencia a las naciones, por ejemplo. Bueno, si nosotros nos alineamos, si nosotros llegamos a estar en ese propósito, lo vamos a lograr. Entonces hay que alinearnos a la palabra del Señor. Ahora, mire, ¿qué le doy? Tenemos que orar en todo tiempo. Amén. Tenemos que orar. Así es. Hay un dicho popular que dice, el que no ora, usted ya sabe, ¿verdad? El diablo lo devora, dice. Necesitamos orar. Como cristianos es nuestra tarea orar. Jesús lo hizo. Así es. Jesús es nuestro ejemplo. Y ya solo le voy a dar las citas tal vez. Mateo 14:23 dice, Marcos 1:35. Lucas, si quieren leamos Lucas 5, capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, 15 y 16. Oiga lo que dice. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué hermoso. Jesús se apartaba. Y miren, hermanos, hermano, me puede decir alguien, pero es que no tengo mucho tiempo. Yo trabajo, tengo que venir a hacer la comida. Los esposos a veces se aventan eso, ¿verdad? No, es cierto. A veces los esposos dicen que yo tengo que trabajar, tengo que hacer la comida, tengo que atender a la esposa. Preguntarle. No hay excusa. Porque Jesús, si alguien trabajaba, era Jesús. Si alguien trabajaba, era Jesús. Se levantaba desde tempranito y ya la gente lo estaba buscando por su sanidad, por su necesidad, y eran multitudes y no lo dejaban quieto, y se iba a otra ciudad y se iba en barco, y cuando llegaba al otro lado ya estaba la gente ahí esperándolo. O sea, el Señor no descansaba, pero Él nunca dijo, yo estoy cansado, yo trabajo a 12, 14 horas diarias, pudo haber dicho el Señor, porque desde las 6 de la mañana hasta la anochecer, él pudo haber dicho, yo trabajo 12, 14 horas diarias y hoy no voy a orar. No, dice que él se iba a orar en la noche a las montañas. O sea que en el día atendía a la gente y en la noche se iba a orar a las montañas. ¿Cuándo dormía? Bueno, en algunas oportunidades no dormía, pero en algunas dormía poco. Digamos que cuando se pasaba al otro lado, porque usaba la barca, él se dormía en la barca. Por eso es que ahí se levantó una gran tempestad en una de las oportunidades y él estaba dormido. O sea, era tanto el cansancio. Él está por un lado, por otro lado también era para probar a los discípulos, pero humanamente él estaba cansado. Ahí eran los ratitos que él lograba descansar. Entonces, si alguien, hermano, pudo haber ponido excusa o pudo haber puesto excusa para decir yo no puedo orar, fue Jesús. Pero miren, hermano, dice que él se aparta. Es que miren, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. O sea que estaba trabajando, él no tenía descanso. Y para que le sanase sus enfermedades. Pero en medio de todo eso, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué corona tenemos nosotros para no orar? Así es.
No, hermano. No, tenemos que orar. Tenemos que orar. Así es. En vez de estar viendo 2 o 3 horas de televisión, démosle 1 hora al Señor. Amén. No estoy diciendo que ya no mire tele, no me malinterprete, pero todo tiene su tiempo. Exactamente. Todo tiene su tiempo. Amén, gloria a Dios. Hay que trabajar, pero también hay que orar. Sí. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas trabaja? Hermano, trabajo 15. Ok, ¿cuántas le quedan? Le quedan 9. Hermano, tengo que dormir 8. Ok, le queda 1. Por lo menos esa 1 hora. O sea, sí hay tiempo para todo, hermano. Sí, así Amén. es. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas excusas. Así es. Le ponemos más prioridad a la televisión. Le ponemos mucha prioridad a todas las cosas. Entonces, el Señor nos auxilia. Porque el Señor quiere bendecirnos. Amén. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere responder tus oraciones. El Señor escucha tu oración, ya lo vimos. El Señor, la Biblia dice en Apocalipsis que las oraciones están debajo del altar. Aleluya. Ahí está tu oración. Y el Señor quiere responderla. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no insistimos, no pedimos, el Señor no va a ayudarnos. Aleluya. Jesús lo hizo entonces. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Los discípulos también lo hicieron. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿A qué perseveraban? A la oración. Amén. ¿En qué estaban unánimes? En la oración. También partían el pan. Eso lo podemos ver también en 2.42. Si quiere, lea también Hechos 2.42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que es bueno también escuchar la palabra. Hay que escuchar la palabra. Escuchaban la doctrina, estaban en la comunión unos con otros. Tenemos que tener coinonía también. Pero luego dice: en el partimiento del pan, entre 8 días, el domingo tenemos Santa Cena, así que vamos a partir el pan también. Pero luego dice: y en las oraciones. Amén, gloria a Dios. 4 cosas ellos hacían. Lo hacían, era el estilo de vida. ¿Qué era lo que hacían? Escuchaban la palabra. No, hermano, yo en la tele escucho la palabra. No, olvídese de eso. Tiene que uno congregarse. La Biblia dice: porque no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos a escuchar la palabra. Tenemos que congregarnos para tener comunión entre nosotros. Tenemos que congregarnos para partir el pan. Y tenemos que congregarnos para orar. Amén. Pero como hoy nos compete la oración, hay que orar. Estos oraban. Nosotros vamos a estar orando tal vez cada martes, así como oramos ahora. Pero estos oraban todos los días. Gloria a Dios. Tenían una hora específica todos los días a las 3 de la tarde. Me parece que está en Hechos 6.4. A ver si lo encuentro ahí. Y nosotros, bueno, ahí dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay un versículo. Está en Santiago 5:13 también. Sí, también. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 dice: pero Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Llevaban a un cojo a la puerta del templo todos los días, porque todos los días entraban en el templo los hermanos. ¿A qué hora entraban todos los días? A la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. ¿A qué iban los hermanos a las 3 de la tarde todos los días al templo? A orar. Amén. Hay otro versículo donde dice que permanecían unánimes Sí, en oración. ese lo leímos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y en el capítulo 6 está también. Entonces, necesitamos orar.
necesitamos orar, y nosotros necesitamos orar también todos los días. Sí, amén. Ahora, tal vez no nos vamos a poder congregar aquí todos los días a orar, pero usted en su casa puede hacerlo todos los días. Gloria a Dios. Amén. Aquí no vamos a congregar todos los martes primeramente el Señor, Amén. y lo vamos a seguir haciendo, pero usted en su casa empiece a apartar una hora, a la hora que usted pueda. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Ellos lo hacían a las 3 de la tarde, usted lo puede hacer a las 5 de la mañana, a lo mejor, o a las 6 o a las 7, qué sé yo, pero hay que hacerlo todos los días. Sí, amén. No podemos nosotros ser cristianos sin oración. Ajá. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Si somos cristianos, una de las características es que oramos. Un cristiano tiene que orar. Amén. No solo para comerse los alimentos, no solo para despertarse o dormirse. Tiene que tener un tiempo de oración. Hermano, Daniel oraba 3 veces al día. Así es. Estos hermanos, los apóstoles oraban 1 vez al día a las 3 de la tarde, todos los días. Daniel oraba 3 veces al día, todos los días. Gloria a Dios. Sí, por eso lo metieron a que se lo comieran los leones. Por eso fue que lo acusaron. Entonces, no empecé el tema. Vamos a seguir con el tema de oración, porque de la oración hay mucho que hablar. Hay mucho. Entonces, miren, yo le animo, hermano, en el nombre del Señor, Sí, santo. a que seamos hombres y mujeres de oración. Amén. Solamente teniendo esa comunión con Dios, esa relación, nosotros vamos a poder estar de pie. Amén. Créame. Gloria a Dios. Si Jesús no hubiera orado, el diablo lo hubiera vencido. Sí. Pero Jesús nos dio ejemplo, aún siendo Él Dios y el Hijo de Dios. Él dice que por lo que padeció aprendió obediencia, es decir, que Él se sometía a su Padre. Él miraba la necesidad de la oración porque Él mismo dijo, orad para que no entréis en tentación. Si no oramos, entonces vamos a ser presas fáciles para el pecado, presas para nuestra carne. Miren, hermano, nuestra carne solo está esperando que nosotros nos cuidemos poquito para que nos empiece a abrir todos los gustos, habidos y por haber. Cuando no oramos, cuando no buscamos a Dios, nuestra carne sale a relucir. Y cuando nuestra carne sale a relucir, entonces el diablo se aprovecha y nos pone trampa, nos pone trabas, y es donde pecamos. Pero si nosotros a nuestra carne la sometemos al Señor, entonces vamos a estar nosotros sumisos, y el diablo va a poner trampas, el mundo va a poner sus trampas, pero como nosotros estamos sumisos, vamos a poder resistir. Amén. Ninguno que no ora no va a resistir. Todo es importante. La obediencia, lo hemos estado viendo. ¿Qué más hemos estado viendo? Tener esperanza, tener fe. La palabra, miramos la espada, cómo tener la palabra. Todo eso es importante. Pero si no tenemos oración, si no tenemos comunión con Dios, entonces de nada nos va a servir. Todas las cosas que están en la palabra, todas estas bendiciones, todos estos recursos que tenemos, que Dios nos ha dado, usémoslos. Ese recurso de la oración que tenemos, usémoslo. Es para nuestra bendición. Amén. Giovanni, ahí puede entrar la adoración también, ¿verdad? Sí, pero la adoración es aparte. Vamos son temas que vamos a ir tocando. La adoración, la alabanza, la danza. Ajá. La oración a veces que a mí se me olvida en la mañana, yo oro cuando voy en el carro manejando. Sí, amén. Lo importante es tener esa comunión. Estoy orando en la hora y cuando voy manejando oro. Lo importante es tener esa comunión. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos auxilie, que nos ayude, que nos dé un espíritu de oración, de intercesión, de clamor. Que nosotros podamos clamar, que nosotros podamos confiar en el Señor a través de la oración. Vamos a seguir con el tema de la oración, porque hay muchos puntos que no tocamos y necesitamos nosotros tener el conocimiento pleno de la oración para poderlo hacer. Oremos. Padre,
Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración del justo. Sabemos que tú escuchas la oración, Señor, de tus hijos. Y nosotros queremos aprovecharla, Señor. Nosotros queremos... Amén. Yo quiero hablar hoy sobre la oración del justo. Si ustedes se recuerdan, el martes pasado platicamos más o menos sobre quién era un justo. Y decíamos que un justo es alguien pues que se esfuerza por hacer las cosas que a Dios le agradan, número uno. Pero nadie se puede esforzar en hacer las cosas que a Dios le agradan si Dios no le da esa capacidad. Es decir, si Dios no lo justifica. Porque nosotros cuando estábamos sin Dios, cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros estábamos inclinados a lo malo, al pecado, estábamos muertos, es lo que dice la Biblia, y ninguno podía hacer lo bueno, por causa de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ya que Cristo, en su misericordia nos llama, en su misericordia nos perdona, y nos pasa de las tinieblas a la luz, entonces Él nos da la fe, Él nos da las herramientas espirituales que nosotros necesitamos aún para agradarle. Entonces, así entre paréntesis, por eso es que nosotros vamos a dar cuentas incluso de lo que no hacemos con lo que Dios nos ha dado. Por eso Dios nos manda a nosotros que seamos buenos administradores. Pero la administración no se basa solo en las cosas materiales, sino la administración se basa en las cosas espirituales que Dios nos da. Entonces digamos que nosotros vamos a dar cuentas de la fe que Dios nos ha dado, de la esperanza que Dios nos ha dado, del entendimiento, del conocimiento, etcétera, 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 de lo que Él nos da. Nosotros vamos a dar cuentas, porque ya tenemos esa capacidad de parte de Dios para poder hacer una buena administración de las cosas espirituales. Bueno, en otra oportunidad vamos a hablar tal vez de administración, pero más o menos para que ustedes me entiendan cuál es nuestra posición ahora mismo en el Señor. Y nuestra posición es que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer buenas obras. Esas buenas obras que ya podemos hacer nosotros ahora en el Señor, que no podíamos hacer antes, pero que ahora podemos hacer, no son para salvación. Son para demostrar agradecimiento por lo que Él hace por nosotros. Son para bendecir a otros. Son frutos de la fe. Nosotros somos salvos por fe, por medio de la gracia que Dios nos dio, por medio de lo que Jesús hizo. Pero aún esa fe Él no la dio. Pero ya Él, como ya no la dio, que valga la redundancia, y nosotros ya somos hijos de Dios, y ya tenemos esa capacidad, ya tenemos ese poder, ya tenemos el Espíritu Santo, entonces ahora nosotros ya podemos obrar en la vida de Jesús y por la vida de Jesús. De manera que en esa posición nosotros necesitamos desarrollar comunión con Dios, comunión con nuestro Padre. Por eso alguien, y yo puse en alguna oportunidad un artículo, alguien que se dice ser cristiano y no ora, parece que está dudoso que sea cristiano. ¿Por qué? Porque una persona ya nacida de nuevo tiene que demostrar esos frutos del Espíritu en su vida. Tiene que dar a conocer, y no de una forma forzada, sino natural, de que la vida de Dios está en él. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo obvio es que entonces Él, o sea Cristo, se desarrolle en nuestra vida. Y la vida de Jesús obviamente es espiritual. Entonces, ya se tendría que desarrollar en nosotros la obediencia, la esperanza, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Pero como hoy vamos a hablar sobre la oración, obviamente se tiene que desarrollar la oración. Entonces un cristiano que se dice ser cristiano, pero que no le gusta orar, está medio dudoso que haya nacido de nuevo. Entonces, por eso cada uno de nosotros tenemos que examinarnos
todos los días. Y si, hermanos, nosotros aquí sentimos de que no muchito nos gusta orar y todo eso, pues tampoco no nos condenemos. Aprendamos de que eso lo tenemos que desarrollar. Entonces, para eso es esta enseñanza, de que pidámosle al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero tener esa comunión contigo. Yo quiero tener, Señor, ese deseo ferviente de orar, de hablar contigo, porque la oración es el único camino. Óyalo bien. Es el único camino para yo poder hablar con Dios. No hay otro. No hay otro. ¿Cómo? Como decir, por ejemplo, la palabra es la fuente por la que Dios me habla a mí. No hay otra. Bueno, aunque yo puedo ver, digamos, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia en las obras de sus manos. Entonces, yo sin tener la palabra, yo puedo decir: wow, eso lo hizo Dios. Pero aún yo no sabría que Dios me habla y que Él lo hizo, que Él hizo los cielos y la tierra, si yo no lo hubiera leído en su palabra. Entonces, aunque hay muchas formas en las cuales Dios nos puede hablar, digamos, Dios nos puede hablar por medio de la naturaleza, Dios nos puede hablar por medio del cosmos, Dios nos puede hablar por medio de su Espíritu Santo, Dios nos puede hablar por otros medios. Si bien eso es cierto, la base por la cual Dios nos va a hablar es a través de su palabra. Entonces, ¿cómo Dios me va a hablar a mí? A través de su palabra. Pero ¿cómo yo le voy a hablar a Dios? A través de la oración. Entonces, tan importante es la oración que nosotros, si no la practicamos, vuelvo y repito, está medio dudoso que seamos cristianos. Porque, hermano, ese es el gen. Ese es el gen que tiene que tener un hijo de Dios. Amén. Y tenemos ejemplo. Jesús, como hijo de Dios, lo demostró. Él oraba, él buscaba al Señor. Y parte de eso vimos la semana pasada en el tema de la oración. Pero hoy, la oración del justo. Fíjense que hay un versículo en Santiago, yo quiero que me acompañen. Y ahí vamos a partir en esta enseñanza. Santiago, a ver si lo encuentro porque no lo anoté, pero ahí habla sobre, porque tenía otro versículo, capítulo 5, versículo, voy a leer y ahí les voy a leer el versículo 1 de Proverbios, pero oigan lo que dice Santiago capítulo 5, gloria al Señor. Versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice la Escritura en el nombre del Señor: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Amén. La oración del justo puede mucho. El versículo que les quería leer está en Proverbios también, capítulo 15, versículo 29. Si usted quiere puede leerlo también como referencia y apoyar esto que también Santiago dice. Proverbios capítulo 15, versículo 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración del justo. Ahora, la semana pasada vimos quién era un justo y ahorita más o menos ya les expliqué quién es un justo. Ahora, por esa causa, por quién es un justo, por cómo es un justo, es que su oración es efectiva. Miren, según Proverbios capítulo 15, versículo 29, dice que Dios está lejos de los impíos. Y lo que miramos hace 8 días es que Dios no escucha a los impíos ni a los pecadores, porque todavía no han sido justificados. Eso lo miramos, ya no lo voy a repetir. Ahí tengo el CD si usted lo quiere agarrar. Aleluya. Ahora, pero si escucha la oración de un justo, si escucha la oración del que Él ya justificó, ¿por qué razón? ¿Por qué si la escucha? Porque un justificado es una persona que ya se ha humillado ante Dios.
Un justo es una persona que ya pidió perdón, que ya se humilló, que ya se reconcilió, que ya nació de nuevo. Entonces esa persona está en la posición de que Dios lo escuche. Porque Dios es santo. Porque Dios es todopoderoso. Entonces, Dios quiere tener comunión con todos. Dios quiere escuchar la necesidad y suplirla, la de todos. Pero ¿por qué no a todos Dios les ayuda? ¿Por qué no a todos Dios les responde sus oraciones? ¿Y por qué no a todos Dios los bendice? Porque no todos se han alineado. No todos son justificados. No todos están en obediencia, pues. Entonces Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros todos los días nos alineemos con el Señor. Dios quiera que nosotros vengamos al Señor y nos pongamos a cuentas, así como dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dios quiera que nosotros todos los días vengamos y si hay algo en nuestro corazón, como dice también Hebreos, nos despojemos. ¿Por qué es que yo estoy insistiendo todos estos días en que nos despojemos, que nos limpiemos? Porque si nosotros empezamos a avanzar con cargas, con peso, con cosas que a Dios no le agradan, vamos a tener atrasos. La bendición no va a venir, no va a fluir. Dios no trabaja, Dios no obra cuando hay cosas ocultas en nuestro corazón, cuando hay cosas que no están arregladas, pues. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Pero Dios escucha la oración del justo. Entonces Santiago dice, hermanos, si alguien está enfermo, oren por él. Si alguien está triste, que cante. Pero si alguien está enfermo, llamen a los ancianos y oren. Y la oración entonces del justo, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, la oración del justo tiene poder, porque Dios lo permite, pero lo permite porque Él respalda, repito, a una persona que está en obediencia. Entonces la importancia de estar en obediencia y estar justificado para que el Señor responda nuestras oraciones. Ahora, entonces como hijos de Dios nosotros tenemos que ser practicantes de la justicia. Es decir, ser practicantes de la rectitud, ser practicantes de lo que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que desarrollar eso para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que cuando nosotros tengamos alguna necesidad, nuestra oración sea oída. Ahora bien, esto es bíblico lo que les voy a decir y es importantísimo que usted me lo entienda. Mire, al impío y al pecador, Dios no lo oye. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, ya lo hemos visto. Ahora, Dios sí escucha al justo, al que ha sido justificado, lo escucha. Pero aún al justo, aún al que está en obediencia, aunque lo escucha, no siempre le responde, pero sí lo escucha. Entonces, en este punto de que no escucha, o sea que Dios puede decir a la oración de esta persona, sí, no o espera. Entonces, no se me distraiga. Mire, aleluya. Al justo, Dios le escucha su oración, pero le puede decir, sí te contesto. O le puede decir, no. O le puede decir, espera. ¿Sí me entendió? Eso solo es al justo. Al impío ni siquiera lo escucha. Pero al justo sí, sí lo escucha. Pero no siempre le responde, a veces sí, a veces no, y a veces le dice, espera. Entonces, un ejemplo. Viene Ana. Mi hermana, Ana, 1 Samuel, capítulo 1. Y ella anhela tener un hijo, pero ella es estéril. Entonces ella empieza a orarle al Señor. Empieza a orarle
orarle, Señor, yo quiero un hijo, por favor, ten misericordia, porque Penina, me parece que era la otra mujer de su esposo, la molestaba. Bueno, ella le empezó a orar al Señor por un hijo. Entonces Dios le contestó a ella a través del profeta Elí y le dice: ok, yo te voy a dar un hijo. Entonces Dios respondió la oración de ella. La estaba escuchando, pero Dios respondió la oración de ella. Pero le dijo: ok, yo te voy a dar un hijo, pero espera, te lo voy a dar el otro año. Obviamente, pero, o sea, sí le respondió, pero le dijo que esperara. No se lo dio en el momento, le dijo: espera. Entonces ella siguió orando otro año más. Y al año pues tuvo a Samuel, el profeta Samuel. Ella era justa. Y Dios no le dijo sí ahorita. No, le dijo espera. Y le concedió su oración. Ahora, otro ejemplo, el caso de Pablo. Pablo tenía un problema, quizás era una enfermedad, pero él dice que tenía un aguijón por parte del enemigo, que lo abofeteaba por causa de las revelaciones. Y viene Pablo, que era justo, le oró a Dios que le quitara eso. Y Dios escuchó la oración de Pablo, pero le dijo: no, bástate mi gracia. Entonces a él no le respondió. Sí le escuchó, pero no le respondió, porque era justo. Entonces ya miramos, Ana espera, Pablo no. Pero viene ahora, por ejemplo, el centurión del libro de los Hechos, que estaba orando y se le presenta un ángel y le dice: tus oraciones han sido oídas, así que vete ahora mismo para allá con Pedro y yo le voy a decir a él lo que tiene que decir, y bla bla. El Señor le contestó en ese momento: sí. Entonces, al justo, repito, Dios escucha su oración, pero en oportunidades el Señor va a decir: eso que estás pidiendo no te lo puedo dar. No porque no te escuché, sino porque, así como el apóstol Pablo, porque es que si te lo doy te vas a volver orgulloso. Entonces a ti no, a ti sí, a ti espera después. Entonces ahora nosotros podemos entender por qué a veces algunas oraciones nuestras no son respondidas. Puede ser porque lo que estamos pidiendo nos puede hacer mal. No tenemos la capacidad de tenerlo. O le podemos dar mal uso. Hay muchas razones por las cuales Dios va a decir no. Amén. Pero hay oraciones que el Señor le responde a veces de la noche a la mañana y dice: gracias, Señor. Eso era porque Dios sabe en su voluntad que lo necesitábamos, que le íbamos a buen uso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay oraciones que Dios quiere que nosotros insistamos, que estemos: Señor, por favor. Y el Señor diga, y el Señor pueda decir: espera. Imagínense ustedes, Daniel se pone a orar porque Daniel quería que el Señor le revelara y le enseñara algunas cosas, y se pone a orar, se pone a pedir perdón, esto y lo otro, pero hay un atraso en el cielo. El ángel que traía la respuesta, que traía la revelación, se atrasó en el cielo porque otro ángel de por parte de las tinieblas no quería que le viniera la bendición a Daniel. Entonces se pusieron a pelear en el aire. Pero Daniel estaba consciente que él era justo y que él, sea cual fuere la respuesta de parte de Dios, él iba a continuar orando. Entonces Daniel siguió orando. Pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana, pasó 2 semanas. A la tercera semana, o sea, a los 21 días, vino el ángel. Llegué, le dice a Daniel. Y aquí está la respuesta, pero qué bueno que te quedaste orando, porque yo tuve problemas, pero llegué. Entonces, nosotros como justos, como cristianos, nunca debemos dejar de orar. Nunca debemos dejar de orar. Debe de ser un hábito, debe de ser un estilo de vida, debe ser una forma de vida en nosotros, el orar. Daniel, poniendo otra vez a Daniel de ejemplo, él oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en el día. El Señor, ya lo platicamos, cómo oraban estos hombres. Entonces, nosotros necesitamos, amados hermanos, tener esta comunión activa en nuestra vida. Amén. Sea cual fuere la respuesta del Señor. Ya no es tanto porque el Señor responda,
sino es porque nosotros necesitamos tener esa comunicación con Dios. Digamos los que estamos casados. Hay cosas que nosotros le decimos a nuestras esposas, ya no tanto porque nos haga caso, porque no, sino porque lo platicamos. O sea, tienen que tener esa relación, esa comunión, ¿sí me entienden? Igual es con Dios. El problema está que a veces nosotros hemos malinterpretado la oración, de que pensamos que la oración solo es para venir a pedirle al Señor algo y que Él nos diga sí, o que cuando nosotros lo pedimos, el Señor nos lo dé, y no es así. El Señor quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él. Pues a eso el Señor nos ha llamado. Por eso el Señor nos rescató, por eso el Señor nos liberó, nos perdonó, para que nosotros tengamos otra vez esa comunión con Él. Amén. La Biblia dice de Adán que antes que pecara, dice que él hablaba con el Señor libremente, como estamos hablando nosotros ahorita. Esa es comunión, no necesariamente para pedir, sino para platicar. Señor, tal vez exagerar, ¿verdad? Pero digamos, Señor, ¿cómo estás hoy? No, pues yo bien, y tú, Adán, no, pues estoy feliz, Señor, por estar aquí en el huerto, qué bendición, cómo siento tu presencia, Señor, y qué vas a hacer ahora en aquella constelación. A ver cuáles serían las pláticas. Claro. Porque había un conocimiento libre. Entonces, esa es la oración. Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él, que no hagamos de la oración solamente a esa pedidera. Esa pedidera. No, la oración debe de ser constante. Por eso dicen varios versículos de la Biblia: orad sin cesar. Sí, amén. Orad sin cesar, constantes en la oración. Dicen Romanos, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos nosotros que tener esa constancia. Entonces, mire, la oración del justo, ¿por qué puede mucho? Número uno, puede porque es un mandato de Dios. Sí, amén. ¿Por qué entonces puede mucho la oración del justo, la oración del que está alineado, la oración del obediente? Porque es una oración que es un mandato de Dios. Entonces, cuando nosotros la practicamos, claro que esa oración es oída, claro que está alineada con el Padre, con Dios, porque es un mandato de Dios. Aleluya. Digamos, si Dios lo mandó, entonces es algo que Él avala. Es algo que Él aprueba. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Porque es un mandato de Dios, es decir, Dios la autorizó. Dios da el sello de decir, sí, estoy de acuerdo con las oraciones de los justos. Sí, amén. No pierde el tiempo el pueblo cuando ora. No está, pues sí, perdiendo el tiempo cuando ora. A veces que estamos orando, ¿no? Y si alguien, espero aquí no, ya está viendo el reloj 5 minutos, ya es tanta oración. No, tenemos aval, tenemos autorización de orar. Y si nos pasáramos orando todo el tiempo, sería fenomenal eso. Sí, gloria a Dios. Eso sería glorioso. ¿Usted qué cree que subió a hacer Moisés al monte los 40 días? Nada más allá a tal vez a pensar, a ver las piedras. No, Moisés fue a platicar con el Señor por 40 días y ni sintió el tiempo. El que sintió el tiempo fueron aquellos, el pueblo allá abajo. Pasó un día, ya no vino Moisés, muchacho. Ya pasó una semana. A mí se me hace que un lío se había comido Moisés. O un oso, o una serpiente de haber picado, que no vino. Pasó 2 semanas, no, Aarón. No es un becerro, porque ya Moisés si Moisés estaba platicando con el Señor está viendo y ya pasó un día, Señor. Y ahora, ¿qué platicamos? Pasaron 40 días. Y Moisés estaba en pláticas con el Señor. Moisés estaba en comunión con el Señor. Y nosotros a veces nos preocupamos. Pasan 5 minutos y ya empezamos a hacer la oración del tirador. Claro, hay casos especiales, ¿no? También no vamos a generalizar. Pero digamos yo, que no tengo problemas en mi cuerpo, estoy hablando de mí, ¿va? Digamos que yo, que no tengo problemas, y que ya haga ese tipo de oraciones, yo pienso que ya Dios va a demandar de mí algo. Pero, por eso digo, no vamos a generalizar. Hay hermanos, hay personas que no pueden orar. Por ejemplo, una hermanita una vez me dijo, ¿será que puedo orar acostada? Si hubiera sido radical, le hubiera dicho, bueno, y perezosa. Pero entonces yo le dije, hermana, ¿por qué? Entonces ella me dice, es que dice que tengo un problema en las rodillas, tengo osteoporosis.
Así se llama esa enfermedad, ¿verdad? Sí. Y no puedo hablar de los días. Entonces, es obvio. Yo dije, hermana, amén. Porque la oración es comunión con el Señor. Entonces, tenemos que ser sabios también. Pero me refiero a que si nosotros lo podemos hacer, acostumbrémonos a orar. Seamos sabios, seamos prudentes, aprovechemos bien el tiempo. Entonces, la oración del justo puede mucho. Amén. Porque es una orden, es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Entonces, además de eso, como dice en Lucas, si quiere, no nada más solo para que, si usted está notando, pero ese ya lo miramos, en Lucas 5:17 dice que Jesús oraba todos los días, Él oraba. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice que por causa de su clamor y sus súplicas fue oído y aprendió obediencia. Entonces Jesús mismo dice que no solamente oraba, sino que Él clamaba, Él suplicaba. Y la súplica no se hace, por favor, ya se va. No, la súplica es, por favor, ayúdeme. Por favor, mire, se lo suplico, tenga la mano. Ese es suplicar, y eso lleva tiempo. Sí, amén. Entonces la oración a veces es necesario suplicar, a veces es necesario estar ahí. Y esa oración, esa constancia, es oída y puede mucho porque es una orden. Ok, ese es el número 1. Número 2, ¿por qué la oración del justo puede mucho? Porque la oración de los justos es perfume para Dios. Es incienso. ¿Dónde dice eso, hermano? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Oiga lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los justos. ¿Por qué la oración del justo puede mucho entonces? Porque esa oración, esa plegaria que usted hace, esa súplica, ese clamor que usted hace, es un perfume para Dios. Ese es el incienso. Gloria a Dios. O sea que cuando usted está orando, ¿sabe cómo hace Dios allá arriba? Hace, ¡qué delicia! Mis hijos están hablando conmigo, mis hijos tienen comunión conmigo, mis hijos están dándome ese olor. Eso es incienso. Porque el incienso lo usaban para, es un perfume, es un aroma que ponían en el templo y tenía que estar perenne. Bueno, necesitaría mucho tiempo para explicar eso. Pero el incienso permanecía todo el tiempo en el tabernáculo y en el templo. Entonces esa es figura otra vez de que nuestras oraciones deben ser constantes y permanentes todos los días ante el Padre. ¿Por qué? Porque ese es un perfume hacia el Señor. Entonces cuando nosotros no queremos orar, entonces también no estamos dando al Señor esa fragancia, ese perfume. Otras fragancias que hay en la Biblia para el Señor es como por ejemplo la alabanza, la adoración. Estas son gratificaciones para el Padre. Pero la oración es incienso. La oración es un perfume que nosotros le podemos ofrecer al Padre. Por eso nosotros tengamos cuidado que oramos. Por eso nosotros, y es que aquí hay mucho que platicar, porque a veces nuestras oraciones son quejumbrosas. Y a veces no son, y por eso dice, ¿y por qué a veces no recibís? Porque pedís mal. A veces en vez de que sea perfume, a veces caemos mal delante del Padre. No, en serio. Imagínese usted que venga ante el Padre y diga, Padre, ya no soporto al hermanito Giovanni. Elimínalo. O yo lo elimino. No, espero que no. Pero ilumínalo o elimínalo. Espero que no. Parece mentira, pero hay algunos hermanitos que oran así. ¿Usted cree? Oh, sí, claro. Hay algunos que oran, Señor, ya no aguanto tal, castígalo. Algunos piden hasta muerte. Yo he oído que han habido esos casos. Eso es así, hermanos. Entonces tengamos cuidado, que nuestras oraciones sean para bendecir. Sí, amén. Que nuestras oraciones... usted dice, wow, ¿qué cree usted que oran los brujos? ¿Qué cree usted
usted qué hacen los brujos? Ellos están orando, ellos están echando maldiciones sobre la iglesia. Por eso en parte en estos pueblos hay ciertas potestades, porque hay muchas maldiciones. Exacto. Pero para eso el Señor levantó los justos, que son ustedes, Aleluya. para orar, para en vez de maldecir, proclamar bendición, para en vez de maldecir, dar al Señor un incienso. A veces nosotros queremos la libertad de los demás, queremos ver esto y lo otro, y no damos. Entonces, hermano, es tiempo que nosotros como justos, como hijos de Dios, demos ese incienso. Amén. Bendigamos, bendigamos, bendigamos. Señor, bendice a Israel. Señor, Amén. bendice a Gemes. Señor, bendice a mi familia. Señor, bendice a mis enemigos. Bendice, bendice, bendice con tu boca y en tus oraciones. Y tus oraciones van a ser incienso. Amén. Otra cosa, ¿por qué mi oración? ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Porque los ojos de Jehová están sobre los justos. Bueno, eso casi es paralelo, pero digamos que ¿por qué mi oración puede mucho? Porque Dios está atento, está viendo a ver qué es lo que yo voy a decir. Y eso entra con lo que le acabo de decir. Tengamos cuidado que nosotros hablamos delante de Dios, porque Él no va a perder el tiempo escuchando cosas que no convienen, cosas que no edifican. Amén. Imagínese usted que usted y yo hagamos una cita con el presidente, por ejemplo. ¿Usted sabe qué ocupaba usted el presidente? Pero que el presidente diga, ok, le voy a dar 10 minutos, lo voy a atender 10 minutos. Ha de ser importante, ha de ser presidente, ¿verdad? Porque me solicitó hablar, entonces le voy a dar 10 minutos. Ahora imagínese usted llega y se pone a contar chistes. ¿Qué cree usted que va a hacer el presidente? Lo va a mandar a la horca. No, tal vez no. Pero, o sea, me refiero a que usted va a desperdiciar eso. Claro. O sea, yo trato de ser un poco extremista para que usted logre captar lo que le estoy diciendo. Igual es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Debemos de aprovechar nosotros el tiempo. Debemos de aprovechar nuestra intimidad con Él a hablar cosas que convienen. ¿Por qué? ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Porque Dios está atento, Él, hermano, toma su tiempo para escucharnos, siendo nosotros gusanos, siendo lo que somos, Él siendo Rey de Reyes, Dios de dioses. Amén. Él dice, ok, yo voy a atender la oración de mi hijo. Gloria a Dios. Y si nosotros salimos con cosas, imagínense usted que está el Señor en su trono. Y nosotros venimos, Señor, ese es tu par de zapatos. Hermanos, si los zapatos aquí están. Sí, me está captando. Tal vez el Señor está esperando, aunque el Señor conoce nuestros corazones, ¿no? Pero para que usted me entienda. Tal vez el Señor estaría esperando que le dijéramos, Señor, que los besos de tu boca me acaricien, Señor, que tu presencia, Señor, que tu sabiduría, que esas cosas, ¿no? Y nosotros salimos, Señor, necesito 5 pesos. Hermano, cuando que el Señor ya nos dijo, el Señor claro nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Lo demás por añadidura. Lo demás hasta el diablo te lo puede dar, porque Dios usa hasta el diablo a veces para darnos las cosas. Eso lo dice la Biblia. Si usted me pide versículos, si quiere al finalizar el culto se los doy. Pero el Señor a veces usa hasta el diablo para bendecir a sus hijos. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando nosotros no perdemos el tiempo. Cuando nosotros realmente buscamos las cosas celestiales. Cuando nosotros oramos y le pedimos las cosas que realmente convienen. Que realmente convienen. El Señor usó al diablo con Pablo. Porque dice que un espíritu venía de parte del diablo y lo bofeteaba. Es decir, que el Señor usó al diablo para bendecir. Ahí ya leí el versículo. El Señor usó al diablo para bendecir a Pablo. El diablo es un fiel servidor de Dios. Es un fiel servidor. Porque él tiene que pedirle permiso a Dios por todas las cosas que hace. Así que no tenga pena. No tenga pena porque el diablo, si bien es cierto, nos quiere destruir. Nos quiere hacer pedazos. Primero tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Y le tiene que decir, Señor, ¿me permites zarandear a Job? Porque tú lo has rodeado, tú lo has bendecido, pero déjame, lo destruye a ver si no blasfema. Y el Señor le dijo, ok, te doy permiso. El diablo es un servidor de Dios. El diablo viene y le dice a Dios,
Señor, ¿me das permiso de pegarme a zarandear a Pedro y a estos apóstoles que has escogido? Y Jesús le dio permiso. Dios le dio permiso. Por eso Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles: el diablo ha pedido para zarandearos, pero yo, dijo Jesús, yo he orado para que tú, Pedro, no falte tu fe. Y cuando regreses de la zarandeada, es decir, que le dio permiso al diablo, y cuando regreses de la zarandeada, entonces ven y levanta a tus hermanos, ayúdales. Eso está en la Biblia, hermano. Entonces, pero no me salió del tema. No. Lo que quiero decirle es que nuestra oración puede mucho. Y amén. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo. Gloria a Dios. El Señor tiene su mirada en nosotros. ¿Por qué también puede mucho? Porque la fe porque la oración del justo va con fe. Amén. Mientras que cuando un impío ora o un pecador ora, no tiene fe, no tiene esa posición en el Señor. En cambio, usted y yo ya tenemos esa posición. Y cuando oramos, nosotros oramos con fe. ¿Por qué con fe? Porque si nosotros empezamos a orar, eso significa que nosotros creemos que Dios nos está escuchando. Gloria a Dios. Creemos que Dios nos está viendo. Y creemos que nuestra oración no está llegando solamente a este cielo, sino nuestra oración ha subido arriba como incienso, como ya lo vimos, y el Señor ha visto nuestra oración y la ha escuchado. Entonces, la oración del justo tiene fe. Debe de tener fe. Entonces, cuando nosotros oremos, si nosotros nos acercamos incrédulamente, desconfiando de que Dios no puede hacer las cosas o no nos puede escuchar, hermano, entonces mejor no nos acerquemos. Pero una de las características de la oración del justo es que se acerca a Él confiadamente. Por eso dice Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Sí, amén. Entonces, la fe en la oración es importante. Por eso puede mucho. Mire, tengo un montón de cosas aquí. ¿Por qué puede mucho? Por ejemplo, porque la oración del justo va en favor de otros. Por eso puede mucho. Por eso, o sea que la oración del justo no es egoísta. Señor, dame, 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 sino se concentra en los demás. Señor, bendice, hermano, dale paz. Señor, por favor, que su matrimonio sea bendecido. Señor, que sus hijos sean sanos, sean salvos. Señor, que tenga trabajo el hermano. Señor, prospérale. Señor, provee. Esa oración puede mucho porque va en favor de los demás. Amén. Jesús, en el capítulo 17 de Juan, toda su oración fue centrada por nosotros, por los demás. Señor, por favor, guárdalos. No te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes en el mundo porque son tuyos, Señor. ¿Qué oración más hermosa la que Jesús hace en el capítulo 17? A favor de los demás. A favor, estando un clavado en la cruz, el Señor orando, hermano. Sí, amén. Señor, por favor, no les tomes en cuenta, bendícelos. Señor, perdónales. Esa oración, ¿por qué puede la oración del justo? Porque va en favor de los demás. Allá está Esteban también siendo apedreado. Señor, perdónales. No les tomes en cuenta esa falta. Pero a veces, hermano, pensamos que porque somos hijos de Dios, y entre paréntesis, ahorita me recordé, hay algunos ministros, grandes ministros televangelistas, que se mofan y dicen: yo, como hijo de Dios, tengo poder y maldigo al que maldiga mi ministerio. Hermano, eso no es bíblico. Eso viene del infierno, eso viene de las tinieblas. A lo mejor, ¿para qué digo nombres? Pero a lo mejor usted ya sabe de quién me estoy refiriendo. Sí, amén. Grandes televangelistas, grandes, haciendo grandes, entre comillas, milagros y diciendo esas barbaridades. Entonces, la oración del justo puede mucho, porque es una oración que va en favor del otro. Por eso Santiago dice: la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque está pidiendo por sanidad por el hermanito. Job, ¿cuándo Dios restauró a Job al doble? ¿Cuándo Dios sanó? ¿Cuándo Dios
le quitó la afrenta a Job cuando él empezó a orar por sus amigos. Eso es maravilloso, el capítulo 42 de Job, usted lo puede leer. Dice que Job empezó a orar por sus amigos y los empezó a bendecir. En ese momento dice que el Señor le restauró a él al doble. Entonces la oración del justo no es para maldecir, no es para decir yo soy hijo de Dios y yo puedo. Olvídese de eso, hermano, olvídese de eso. En el reino de los cielos, el que se humilla es el que va a ser exaltado. El que sirve es el que va a ser exaltado. El que ora por los demás, el que ama a su enemigo, el que bendice a su enemigo, el que intercede por su enemigo, por sus hermanos, ese es el bendecido. Por eso nosotros tenemos que aprender eso, hermanos. Y yo voy a insistirle en el nombre del Señor hasta que yo vea y el Señor nos diga. Tenemos que tener un espíritu de oración. Se tiene que desarrollar en nosotros el amor, se tiene que desarrollar en nosotros la intercesión, se tiene que desarrollar en nosotros el darnos por los demás. El darnos, y el darnos, estoy hablando de todo, el darnos en todas las áreas, ahí viene la bendición. Sí, gloria a Dios. Ahí viene la bendición. Aleluya. Es el justo. Entonces la oración del justo puede mucho porque va en favor de otros. Y por causa del tiempo solo le voy a dar uno más. Aleluya. La oración del justo puede mucho porque establece el reino de Dios. Gloria a Dios. No establece mi voluntad, mi capricho, sino establece el reino de Dios. Por ejemplo, el Señor en la oración que le dijo a los apóstoles que dijeran en Marcos capítulo 9, versículo 29, ahí, y en Mateo 6, 9, cuando los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. Viene Jesús y les dice, porque ustedes deben de orar así, y les da el Padre Nuestro. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y que se haga tu voluntad. La oración del justo puede mucho, ¿por qué? Porque pone a Dios en primer lugar, Sí, amén. y establece el señorío de Dios. Si alguien le llega a pedir esta oración, no crea usted que es cierto, el Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, pero no vaya a ir usted pensando que sus chicharrones van a tronar. Olvídese de eso. Usted haga la oración Sí, amén. dándole la gloria al Padre y Amén. que Él es el que puede glorificarse, Aleluya. ya sea en una sanidad Yes. o en una liberación. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque hay algunos que se mofan diciendo, yo lo liberé, por mi oración yo lo sané, por mi oración fue sano, o por esto, olvídese de eso, hermano, el diablo le va a pegar una vergonzada. Espero usted no, o sea, estoy hablando algo así, pero tengamos cuidado, hermano. La oración del justo establece el reino de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Sí. haz tu voluntad sobre esto, bendice esto, Sí, amén. provee esto, establece el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Hay más, hermano, crean, no le estoy. Tengo 11 puntos, les di 5. Pero vamos a seguir platicando, amén. A lo mejor ya no de este tema, pero lo que el Señor nos vaya dando. Pero póngase de pie y pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor como justos. Pidámosle al Señor como justos, como hijos de Dios, que Él sea el que tenga misericordia de nosotros y que nosotros, hermanos, podamos desarrollar esa comunión. Que nosotros podamos desarrollar esa comunión con el Padre. Amén. Estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú eres un Dios bueno, Sí, Señor. tú eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús,